Bueno, teacher. Muy bien. Y si me entero antes de alguna información que tengan con respecto a su descanso, con gusto se las comparto. Está bien, teacher. Muy bien. Entonces estábamos en eso, ¿verdad? El sujeto agente y el sujeto paciente. Muy bien. Cuando nosotros vamos a hablar de un sujeto agente y un sujeto paciente, cuando el sujeto como tal esté realizando una acción va a ser agente y paciente cuando solo espere, ¿verdad? ¿Qué le van a decir que va a realizar? Entonces acá dice claramente, mi mamá acarició al gato. ¿Qué es lo que hizo mi mamá? Acariciar al gato. Entonces a esto le vamos a llamar nosotros sujeto agente porque está activo, ¿verdad? Pero si en un momento dijéramos, el gato fue acariciado por mi mamá, yo ya no estoy diciendo que es mi mamá la que hizo así directamente la acción, sino estoy diciendo que ya en su momento, ¿verdad? Pasa a ser pasivo. Entonces es un sujeto paciente. Si se dan cuenta es la misma acción, pero se identifica claramente cuando estoy diciendo ahorita lo está haciendo ya claramente, es decir, que está en esa acción, pero la otra es paciente porque dije fue acariciado, o sea, ya pasó, ya esa acción quedó en forma pasiva. Y a eso vamos a llamar nosotros sujeto paciente como tal. También vamos a llamar sujeto paciente cuando la acción es realizada por otra persona, es decir, que no la estoy haciendo yo, sino la está haciendo alguien más. Y luego tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. Lea, por favor, Sofía, qué dice el sujeto simple y el sujeto compuesto, por favor. Otra forma de clasificar el sujeto atiende a su composición morfólica, o sea, la cantidad de términos que involucra. Así, podemos tener un sujeto simple cuando consta de un único referente y un sujeto compuesto. Cuando alude en cambio, a varios referentes, teniendo por ende dos o más núcleos. Por ejemplo, Pedro robó el banco. Sujeto simple, Pedro y Mario robaron el banco. Sujeto compuesto. Gracias, Sophie. Entonces acá, cuando nos dice sujeto simple, está formado por una persona, por un sujeto nada más. No hay más que uno solo. Cuando hay varios, entonces ya vamos a llamar nosotros sujeto compuesto. Y el ejemplo es muy claro. Pedro robó el banco. ¿Quién lo hizo? Pedro. Es un solo sujeto y por eso vamos a llamarle sujeto simple. Para el sujeto compuesto, porque ya hay dos sujetos, Pedro y Mario, ¿verdad? Robaron el banco. Y entonces aquí ya es compuesto porque ya estamos mencionando a más sujetos como tal. Muy bien, ¿alguna duda de los tipos de sujetos, niños? No, No, teacher. no. Gracias, voy a continuar. Y vamos a hablar de los modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto, su nombre lo indica. Está modificando algo como tal. Entonces acá nos dice, ay, perdón, ya me salté. Tengo el núcleo del sujeto. ¿Qué es el núcleo del sujeto? Vamos a pedirle favor a Kaylee que lea lo que tenemos acá en pantalla. Kaylee. No. Bueno, Kaylee, por favor, lee el núcleo del sujeto.
Núcleo del sujeto. El sujeto original generalmente se compone de un sintagrama normal del cual podemos distinguir dos tipos de elementos. El núcleo del sujeto y sus modificados o adjuntos. El núcleo generalmente es un sustantivo o un pronombre o algún otro término sustantivo sobre el cual recae la mayor carga semántica del sintagrama y por lo tanto funciona como el eje del sujeto. Así es la oración. Los monos comen maní. El sujeto, los monos tendrán como núcleo al sustantivo monos, mientras que ellos dos también son mis compañeros. El sujeto, ellas dos, tiene como núcleo el pronombre personal. Pronombre personal. Ellas. Muy bien. Gracias, Kaylee. Muy amable. Dice entonces, ¿a qué le vamos a llamar nosotros núcleo del sujeto? Es decir, el punto central de lo que nosotros llamamos sujeto. El sujeto oracional, es decir, el sujeto de la oración se compone de un sintagma nominal, al cual podemos distinguirle dos elementos. Uno, núcleo del sujeto, que es el sujeto en sí, y los modificadores que tienen o acompañan a un sujeto. Entonces dice, el núcleo generalmente puede ser un sustantivo o un pronombre, según lo que nosotros estemos observando, o algún otro término sustantivado en el cual recae la carga semántica del sintagma, para que no se confundan, sobre el cual se habla en la oración como tal, ¿verdad? Entonces ese es el sujeto como tal. Aquí dice un ejemplo, los monos comen maní. ¿Quiénes están comiendo el maní? Los monos. Los monos. Muy bien. Entonces, en este caso, si yo les preguntara a ustedes cuál es el núcleo del sujeto, ¿cuál sería entonces Los el monos. núcleo? ¿Perdón? Los monos. Muy bien. Los monos, así es. Sigue siendo el mismo sujeto, porque es de quien nosotros estamos hablando. Lo mismo puede ser en el otro ejemplo, dice, ellas dos también son mis compañeras. ¿De quién estoy hablando yo? De ellas. Muy bien, de ellas. Entonces, por ende, ellas dos, como estoy mencionando, ¿verdad? Un número, podría ser solamente ellas son mis compañeras, ellas viene a ser el núcleo del sujeto en la oración. ¿Se entiende entonces a qué llamamos nosotros núcleo del sujeto? Sí, teacher. Gracias. Y eso es parte de lo que nosotros estamos observando hoy en día. Muy bien, para continuar, entonces ahora nos vamos a ubicar en nuestro libro. Y nuestro libro dice lo siguiente. Número 1. El sujeto es el elemento gramatical que realiza la acción del verbo. ¿De quién se habla en la oración? Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Vimos que entonces toda acción la va a realizar algo, alguien. Entonces a ese alguien va a ser el sujeto. Número 2. El núcleo del sujeto es la parte principal. Esta función siempre es desempeñada por un sustantivo o por un pronombre. Y ya nosotros vimos, por ejemplo, monos, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De los monos. Dijimos ellas. ¿A quién nos estamos refiriendo? A ellas. Entonces, ahí a nosotros vemos el núcleo del sujeto. Número 3. Según su cantidad de núcleos,
El sujeto se clasifica en simple y compuesto. Simple cuando tiene un solo núcleo y compuesto cuando tiene dos. Y se recuerdan que eso también lo vimos en las clases del sujeto. Es sujeto simple o compuesto cuando posee uno o dos sujetos como tal. Y acá lo podemos volver a observar, ¿verdad? En pantalla. Simple cuando hay un solo sujeto y compuesto cuando hay dos. Y lo mismo va a pasar entonces en el núcleo del sujeto. Número 4. Si el sujeto aparece en la oración, dicho o es escrito, se llama sujeto expreso. Si no aparece y solo deduce del verbo conjugado, se llama sujeto tácito. Y fue lo que vimos también anteriormente, ¿verdad? Es decir, si está expresado, se llama sujeto, si se menciona como tal, es sujeto expreso. Y si no lo mencionamos, pero entendemos que está ahí, es el sujeto tácito como tal. Bueno, continuando con nuestro libro, ahí tienen ustedes un ejemplo y dice, el galeón de barba negra el galeón de barba negra levó anclas. Aquí nos menciona a los dos primeros elementos. ¿Quién es el sujeto entonces en esta oración? El galeón de barba negra levó anclas. El galeón. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces el núcleo del sujeto? Elevó. Nuevamente, ¿verdad? El galeón. Ahí estamos bien. Luego dice otro ejemplo. El viento y las olas golpeaban la embarcación. Encalló en un banco de arena. Entonces, si yo quisiera identificar, ¿cuál es el sujeto ahí? Es tipo, ¿cómo se llama este? A ver, tenemos que prestar atención porque ustedes solo se están guiando de la numeración que está ahí. Bueno, a ver, para que no se confundan, voy a continuarles con el ejercicio del libro. Dice, el viento y las olas golpeaban la embarcación. Entonces, ahí en este caso, ¿es un núcleo del sujeto simple o es compuesto? Compuesto. Compuesto. Muy bien, es compuesto. ¿Y por qué es compuesto? Porque dice viento y olas. Muy bien. Entonces ahí identificaron que había dos sujetos. Por eso es de que yo les decía, ¿cuál es el sujeto en la oración? El viento y las olas, ¿verdad? Y ustedes dijeron que es un sujeto compuesto, pero un núcleo de sujeto porque hay dos. Y la última dice, encalló en un banco de arena. Y aquí les está pidiendo, ¿qué es? ¿Sujeto expreso o sujeto tácito? El sujeto. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Es un sujeto expreso o un sujeto tácito? El sujeto Expreso. A ver. Es un adjetivo. ¿Cómo se llama? Un No. sujeto. Un sujeto, ¿cómo digo, señor? un sujeto A ver, tácito. veamos el número 4, por favor, nuevamente, para que nos quede claro. Me parece que ustedes están en clase, pero no están prestando atención, mis niños. Dice, si el sujeto aparece en la oración, es decir, dicho o escrito, se llama sujeto expreso. Si no aparece y solo se deduce del verbo conjugado, se llama sujeto tácito. Entonces, aquí vamos a identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en la oración cuando dice encalló en un banco de arena?
¿Cuál es el verbo? Encalló. Muy bien, encalló. Pero ¿quién fue el que Un encalló? barco de arena. Un banco de arena. No, 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 no. no está cayendo nadie. El viento sí. Así es. Así es. No estamos mencionando en un momento determinado quién fue o qué fue lo que encalló en el banco de arena. Pero se supone que como está en el mismo fragmento, que era la duda que tenía Verena anteriormente, si estamos diciendo encalló en un banco de arena, ¿quién fue el que encalló? No, nadie, porque ahí no dice. Un banco de arena. No, 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 Edgar. Ah, la embarcación. Muy bien, la embarcación, así es, el galeón de Barba Negra fue el que encalló en un banco de arena. Pero no me dice a mí el galeón de Barba Negra encalló en un banco de arena. Solamente dice encalló en un banco de arena. Entonces, ¿es un sujeto expreso o un sujeto tácito? Es un sujeto tácito. Excelente, así es. Ahora sí ya estamos en sintonía. Sí, teacher. Muy bien, gracias. Entonces, también se le conoce al sujeto tácito como sujeto sobreentendido o sujeto omitido, porque sabemos que hay uno, pero no nos lo está diciendo. Pero más sin embargo, alguien tiene que realizar esa acción dentro de la oración. Entonces, vamos a prestar siempre atención a eso, por favor. Muy bien, acá dice actividades en la página 213. Subraya los sujetos y circula los núcleos de la oración. Anota dentro de los círculos anaranjados una S si el sujeto es simple o una C si el sujeto es compuesto. Trabajemos, por favor, los minutos que nos restan este ejercicio, el número 1, número 2 y la parte del número 2 final, donde dice formen parejas y redacten un texto que finalice la historia anterior. Pero no vamos a hacer parejas, sino lo vamos a hacer de forma individual. ¿Está claro? Sí. Muy bien, trabajemos por favor. Teacher, yo hice esa página. Excelente. Entonces démosle tiempecito a los compañeros para que trabajen y así ya podemos compartir. Muy bien, teacher. Pregunta los colores.